Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Francisco, Nacho, Olga, ¿qué tal estáis? Bien, muy bien. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Lo Todo primero, muchas estupendo por gracias. aquí. Lo primero, muchas gracias por pasaros por aquí, por vuestro tiempo. Olga, empiezo por ti. Rusia sigue bombardeando cruelmente con drones, matando civiles. Continúa la masacre que sigue haciendo en Ucrania. ¿Cómo estás viendo la situación tan terrible por esa parte? Y también cómo ves las expectativas que ha generado Trump, que ya sabemos que un día es una cosa y otro es otra, pero bueno, ahora parece un poco más decidido a ayudar a Ucrania, aunque ya sabemos que a las últimas horas luego cambia de opinión. Pues exactamente es esto, que estamos con los dedos cruzados y con el miedo de que cambie de opinión, porque Trump sigue sorprendiendo a la gente y de momento sorpresas buenas en Ucrania no hemos llevado muchas, así que en eso estamos. Pero hay algunos indicios que son, digamos, positivos, ¿no? Por ejemplo, ha venido ya el Kate Kellogg, que es el representante de Trump para las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y va a quedarse una semana aquí. Así que es una buena señal. Y, por supuesto, de prisa y corriendo fue Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, para hablar con Trump. Han tenido una conversación esta mañana, pues, y se ha hablado de enviar armas y sobre todo Patriots, que es lo que Ucrania más necesita frente a los bombardeos masivos rusos. Y que hemos estado con, de repente, cortes de algunos envíos y que ya sabes que cuando nos quedamos al descubierto con misiles balísticos rusos, eso supone mucha destrucción, muchas víctimas y un dolor para el pueblo ucraniano. Así que parece pues, que se han hablado del envío tanto de los, dice Trump, 17 sistemas de Patriots, pero yo flipo en colores, eso me parece ya ciencia ficción brutal. Podría ser Se ha 17. equivocado, Olga, ahora te lo aclararé. Sí, puede ser 17 lanzadoras, ¿no? Que él a lo mejor no sabe que un sistema Patriot es hasta 8 lanzadoras, más el punto de control, más de la radiolocalización, etcétera. Por eso, cuando Trump dice algo, yo lo tomo con pinzas, ¿vale? Pero también Alemania dice que ha abierto su línea de producción de misiles para Patriots y eso es algo bueno porque Alemania, con el permiso de los Estados Unidos, nos lo puede enviar cuando los Estados Unidos estén en confusión o lo que sea. Así que los rusos han bombardeado este sábado varias ciudades que normalmente no sufren ataques. Como sabéis, eh, claro, Putin no tiene lógica. Putin es un tirano, es un loco, es un psicópata y mucha gente dice, ¿por qué bombardeas Odessa? Que ahí se habla ruso. Bombardea Lviv, que es una ciudad nacionalista ucraniana, ¿no? Y Putin se concentró en sus ataques más destructivos las ciudades que antes podrían hasta considerarse favorables a Rusia, ¿no? Como Kharkiv, ¿no? Como Odessa. Y está destrozando esas ciudades, mientras que, por ejemplo, todo el este de Ucrania, el oeste, perdón, las ciudades como Chernivtsi, Lviv, Lutsk, etcétera, se quedaban sin ningún ataque mucho tiempo, por mucho tiempo. Gracias a Dios, ¿no? Pero fue muy mal, digamos, distribuido este ataque a Ucrania. O sea, machacaba a donde sabía que hay rusoparlantes. Vale. Y ahora este ataque mostró que no hay ningún lugar seguro, que todas las ciudades ucranianas son objetivo, da igual la lengua que hablas, da igual todo. Y claro, eso crea más desasosiego porque la gente en Ucrania quiere tener ese lugar seguro y ahora ya hemos salido de las ciudades y tal vez sea algún pueblo perdido en los Cárpatos, donde no llegan los misiles rusos. Así que esto es lo que consigue, sigue intentando desmoralizar a Ucrania y cuando digo desmoralizar, digo con sus campañas
de mis, ¿cómo se dice? Eso, de mentiras, porque dicen que Rusia vuelve Desinformación. a... Eso, desinformación, gracias. Rusia este verano va a emprender otra ofensiva contra Ucrania, pero si es que Rusia empezó su contraofensiva al final del año 24 y estamos todavía con aquella ofensiva que no ha terminado. No va a lanzar otra ofensiva sin terminar esta o sin parar esta o sin lo que sea. Entonces, es crear pánico, crear desconfianza, etcétera, y mostrar que no hay lugares seguros. Así que esto es lo que está pasando. Ucrania es un país que resiste, que eligió resistir esa guerra y vamos a resistir. Y por supuesto es mucho mejor resistir con ayuda, con armas, ¿vale? Y con el apoyo internacional que sin. Así que si ahora vemos una cosa positiva en este aspecto, pues sería fantástico. Francisco. Bueno, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo en esto último que ha dicho Olga. No hay circunstancias, por adversas que sean, que vayan a arrebatarle a Ucrania la voluntad de defenderse, en parte porque saben que hay menos muertos cuando se resiste al enemigo que cuando el enemigo queda implantado en el territorio ucraniano. Es una circunstancia histórica que se ha repetido en el tiempo y en variedad de circunstancias, y es algo que nadie pone en duda. Se sabe que cuando entraron los rusos en las primeras semanas de la guerra a los pueblos ocupados, llevaban listas de intelectuales, de religiosos, de soldados para ejecutar. Y bueno, no sabemos qué se encontrará en los territorios ocupados una vez sean liberados, pero es esperable que se repitan tragedias como la de Bucha o como la de Isium o como la de Kupiansk. No hablemos ya de lo que pasó en Mariupol, ¿no? Donde sabemos que ha habido decenas de miles de muertos, además de los represaliados que habrán llegado después. Eso por una parte. Por la otra, la decisión de resistir de Ucrania es muy antigua. Esa decisión se tomó, a mi modo de ver, durante el 2013 y el 2014 en el Maidán, antes de que se iniciase la guerra. Ahí se forjó la identidad contemporánea de Ucrania de manera definitiva. No es que Ucrania no tuviese una identidad colectiva más antigua, pero quedó renovada en el Maidán como una identidad democrática, liberal, europeísta y sobre todo que unía a todo el pueblo ucraniano en torno a ella. Y esta decisión se renueva cada día en la guerra, que se lucha en circunstancias muy adversas, en más soledad de la que queremos admitir, pero que llevará al final a la victoria, porque ciertamente las circunstancias rusas tampoco son propicias, ni en cuanto a nivel demográfico, ni en cuanto a nivel económico. Pueden ser insensibles con las vidas de sus propios ciudadanos, pero ciertamente hay señales muy negativas que cada día empeoran o siquiera cada semana, que hacen inviable continuar la guerra eternamente. Eso incluso si Estados Unidos decide dar otro balón de oxígeno a Rusia, como lo ha decidido hoy, prolongando durante 50 días la decisión sobre las sanciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la semana pasada, por ejemplo, vimos caer en una sola semana la bolsa de Moscú un 5%. Aparte de eso, pues tenemos una situación que sabemos que se va arrastrando de inflación, de endeudamiento, de deterioro de la producción, porque no se pueden cumplir las cuotas de trabajadores, tienen que ser de hecho importados de África, importados de Corea del Norte. Ahora quieren importar, a pesar del extremo racismo que impera en la sociedad ultranacionalista rusa, 1 millón de trabajadores de la India. Si mal no me he informado al respecto, es decir, estamos viendo que están tomando medidas muy drásticas ante una situación que es catastrófica para Rusia. Rusia está intentando resistir de la misma manera que Ucrania intenta resistir. Entonces, al final, esta es una guerra de resistencia. Rusia podrá tener más demografía y más recursos, pero Ucrania tiene más voluntad. Y eso es lo que va a salvar a Ucrania. Desde luego, no Trump. Es cierto que se van a enviar 3 baterías, 3
Patriot a Ucrania, 3 baterías con la mediación y financiación de Alemania. Es cierto que la OTAN plantea un escenario en el cual el suministro de armas norteamericano no va a ser interrumpido porque esas armas van a ser financiadas por la OTAN, que por cierto ha comprometido un gasto mayor y que por cierto ese gasto hace computar la ayuda enviada a Ucrania. Y a pesar de todo ello, pues tenemos que decir que hoy esperamos más de Trump. Hoy, por ejemplo, la bolsa moscovita ha subido. ¿Por qué? Porque se amenazó con aplicar hoy las sanciones a países como China e India, países buitres que se están aprovechando de la situación, comprando combustible barato y recursos baratos y permitiendo que Rusia se siga financiando a pesar de las sanciones europeas y norteamericanas. Y lo que nos hemos encontrado es una prórroga, una más de 50 días, ¿no? Después de estar acostumbrados ya que nos digan varias veces dentro de 2 semanas, dentro de 2 semanas. Entonces, ¿qué confianza podemos tener hacia Trump? Ninguna, ni siquiera su propio equipo político y sus aliados en el Parlamento. Estoy hablando de algunos como Lindsey Graham, que están muy convencidos de que hoy se aprobarían las sanciones, pueden confiar en él. Mucho menos nosotros. Sabemos que no es un ejemplo moral y sabemos que no tiene sensibilidad hacia Ucrania y además parece haber entrado desde hace mucho tiempo en una connivencia con Rusia. Es cierto que directamente no puede mostrarse como un aliado, como un soporte de Rusia, pero en la práctica, ¿qué está pasando desde que Trump llegó al poder? Que mina de maneras muy diversas y con excusas muy diversas el apoyo a Ucrania de manera bastante desalentadora, porque todo ello tiene como consecuencia que mueren más civiles o que se pierde territorio como se perdió en la región de Kursk cuando se cortó el suministro de inteligencia y de armas. Nacho. A ver, yo voy a crear una granjita de recuperación para los adictos de Trump. Todo es Trump. Digo, acá lo que hizo Trump, no, a ver, corrámoslo un poquito del protagonismo. Me hace acordar cuando ayer festejó la final de la Copa de Campeones creo que con el Chelsea. Correte, no, vos acá vendés armas. Trump no le hizo un enorme favor a Ucrania, ni se movió de la esencia de su postura, que es no ayudar directamente a Ucrania, porque él lo que está haciendo es un negocio. Él está favoreciendo a la industria armamentística de Estados Unidos. Sí, si hay algo que hay que reconocerle es que da los permisos, pero al reconocer que da los permisos también hay que admitir que los estaba negando, porque, de nuevo, no es Trump, esto es Zelensky. Zelensky en febrero de este año le pidió a Estados Unidos, le dijo que tenía entre 10.000 y 30.000 millones de dólares para gastar en armas. En ese momento le empezó a pedir los Patriots, que ya deberían haber estado en Ucrania. Pero recordemos, el mismo que hoy están celebrando es el que dijo que no. Es el mismo que puso a Hexet y que no lo sacó cuando se supuso que había sido Hexet el que, con la excusa de que no había existencia suficiente, es una excusa bastante tonta, cortó el envío de los Patriots a Ucrania cuando estaba siendo bombardeada. ¿Es el mismo Trump o no es el mismo Trump? Digo, corrámoslo porque pareciera que se le pide un protagonismo que en realidad corresponde primero a Zelensky, que además en octubre del año pasado había presentado el Plan de la Victoria, que lo presentó también en Europa, pero también en Estados Unidos, en donde había dicho que Ucrania, entre otras cosas, porque era bastante extenso el plan, estaba también el tema de los recursos naturales de Ucrania a cambio de armas, había dicho que estaba dispuesta a comprarle las armas, que ya no, si no podía recibirlas como asistencia, como donación, estaba dispuesta a comprarlas. En abril de este año, Zelensky volvió a pedir y dijo, tengo 30.000 millones de dólares en el bolsillo y estoy dispuesto a comprar las armas. No, no, no le estoy pidiendo que me aprueben un paquete de ayuda. No se aprobó ningún paquete de ayuda dentro del mandato de Trump. Hay que decirlo también. Y el segundo protagonista acá es Europa, a la que está siendo tan atacada, tratada de cobarde o de segundona. Pero el dinero con el que va a comprar Ucrania las armas es europeo, no viene de otro lado. Y los que van a usufructuar de ese dinero
Son las empresas de armas que ya le están diciendo a Trump, te estás pasando de tarado. Porque, recuerdo, una batería de Patriot sale $1.000 millones. Es cierto, no hace 17, pero por cada una son $1.000 millones que le entran a Raytheon. Entonces, separemos las cosas. Trump es el comerciante, es el que está atrás del mostrador que tira los anaqueles llenos de armas y que decidió venderlas. Si hay alguien que insistió y que ahorró y que persistió, fue Zelensky. Si hay alguien que saca la billetera del bolsillo, cosa que el comerciante no hace, porque tampoco es que nos enteramos que esté brindando grandes descuentos ni facilidades, eso es Europa. Europa que persistió, insistió, sostuvo, creó una alianza, porque este dinero no viene tampoco van a hacer una colecta ahora y van a decir, bueno, a ver cuánto pone cada uno para que se... No, acá hay un fondo que se fue armando, hay una coalición de aliados de Ucrania que no se rompió, y si abrimos el Zoom, no este Zoom del que estamos hablando, sino el Zoom del foco, también se da en un contexto de una guerra arancelaria entre Europa y Estados Unidos. Es decir, si yo quiero ayudar a Ucrania, también debería ayudar a Europa para que tenga más fondos para ayudar a Estados Unidos. Digo, porque si no la lógica no funciona, ¿no? Es como que estamos todos mirando a Trump y Trump es el vendedor. Acá hay un agresor que es Rusia y un agredido que es Ucrania. Está Putin, está Zelensky, están los países europeos. Y recién hoy Estados Unidos tiene protagonista. Pero en esta serie, la mayor parte del tiempo de actuación y de los roles los tienen otros. Ahora bien, y cierro con esto. Y yo coincido. ¿Qué piensa Trump? Y la respuesta es, ¿a qué hora? Es más, dentro de poco voy a decir en qué minuto. Porque anteayer estaba, no sé, con un test de embarazo viendo si está embarazado de Putin. Y hoy está peleado. Y mañana no sabemos. Y Ucrania no puede depender de esos virajes, ¿sí? Porque se trata de su supervivencia y la psiquiatría o la psicología de un presidente tan inestable no es un buen lugar para basar la defensa. Tiene alternativas y en algunos casos no, porque los Patriots no tienen reemplazo. Por el momento Europa no tiene reemplazo para los Patriots. Tampoco tiene reemplazo para la información de inteligencia, ni tiene reemplazo para algunos sistemas de largo alcance como el JDSSAM, que tiene un alcance mayor. Ahora bien, para no ser injustos, sí hay que reconocerle que por fin levantó las restricciones y por fin se dio cuenta que Putin lo estaba manipulando. Entonces cierro con una idea. Vamos a contarle un buen chiste hoy a Trump para que lance la carcajada en Navidad. Eso es lo que tarda en darse cuenta. Olga. Mira, ya me gustaría no hablar de Trump o no Hmm. defender de Trump, pero Trump tiene ese protagonismo. Vale, por mucho que Zelensky pida las armas, no ha parado de pedir las armas. Si Trump no da el consentimiento, no da el permiso o corta el envío, pues estamos apañados, ¿no? Entonces, eh, como era el refrán, no es el por hecho de pedir, sino por la virtud de no dar, no sé qué historia. Entonces, Ante la virtud de obviamente, pedir está la de no dar. eso. Entonces él estaba en la virtud de no dar. Y punto, ¿no? Y le daba igual, estábamos 6 meses y como tú has dicho, no ningún paquete hasta ahora. Se habla de un paquete eventual de 300 millones, pero todavía no ha llegado. Y también, claro, también hay que criticar algunos, bueno, ya sé que no os gusta que yo critique a Zelensky, pero por ejemplo, a nivel diplomático, cuando Biden firmó el Lend-Lease en el año 22 y expiró en el año 23 y Ucrania no ha hecho nada para que este programa funcione. O sea, estuvimos con un año de esa posibilidad y decíamos, bueno, vale, que ya nos mandarán armas gratis, ¿para qué pedirlo como Lend-Lease? Y ahora ni esto. Ahora vamos a comprarle las armas, si no Ucrania, pues el dinero europeo. Vale, el Enlist es una fórmula mucho más light y menos costosa y la podríamos haber usado ya. Entonces, aquí hay muchas cosas que están en el juego, no solo tan, ¿no?
directo el Trump da o no da, sino estamos dependiendo y no hay alternativa. Y estamos mirando a este señor y estamos bailando a su son, nos guste o no nos guste. Y tenemos que contarle, Nacho, este chiste para que sería el fin del año, porque Ujú. no tenemos otra, no tenemos otro Trump físicamente. Eso es lo que hay y hay que jugar Ujú. las cartas. Y él mismo lo dice y nosotros jugamos. Y jugamos ya entre todo un partido con el Rutte, con el ministro finlandés con su golf y con cualquier cosa y con la Meloni echándole encantos. Todos están jugando con Trump, ¿no? Pero es lo que nos queda, ¿no? Sí, Y otra cosa, el factor variable. Pero digo, vos sabés, por ejemplo, que hay factores fijos que vos cuando, por ejemplo, estás enfermo, lo que decís es, a ver, de lo que sí te dependo es de una dieta, ¿sí? Ahora, si camino más o menos, y eso no lo sé, porque, bueno, el factor variable es ese. Vos hay cosas que sabés con las que podés contar, con hacer una dieta. Caminar, no sé si voy a poder caminar. Ese es el factor variable. Con Trump es el 20%, un 20% muy importante del total de las armas. Es el 20% de Estados Unidos, un 30% de europeos y aliados, perdón, un 40% y otro 40% los produce Ucrania. Esas son las proporciones. Lo que digo es, como no sabes si Trump mañana se levantó de nuevo con su gerontofilia y de pronto dice, extraño a Vladimir y te cortó el tráfico de armas. Digo que Ucrania no puede depender de eso. bueno, pero dependemos de eso, no podemos, pero dependemos. Desgraciadamente Sí. es así. La inteligencia nos manda en los Estados Unidos y los misiles Patriot también. Así Ujú. que no podemos depender, pero dependemos. Y es lo que Va a hay. haber no, pero es que en algún momento hay que reemplazarlo o decir, bueno, en el día de mañana hoy tengo los Patriots, acumulemos Patriots, guardemos todo lo que podamos porque puede que mañana Trump se cambie de opinión. Que alguna vez cambie de opinión, ¿no? Nada, digo, puede pasar. A eso me refería. Seguro que cambiará de opinión. No es que es algo que ya ha pasado. Y una cosa que se nos olvidó decir es la visita de Lavrov a Corea del Norte, que él le ha Ujú. pedido hombres. Y es una cosa chunga, porque parece que el gordito norcoreano sí que está dispuesto a sacrificar a más de 50, entre 50 y 100.000 soldados suyos a cambio de algunos favores nucleares que le va a prestar Rusia y eso va a ser un golpe para Ucrania, uno más, ¿no? Porque Rusia tiene problemas de reclutamiento, ya están haciendo hasta premios a los policías. Ellos tienen muchas políticas de una movilización oculta. Por ejemplo, las personas a los que detienen por algún delito, aunque sea leve, les convencen para que no le pongan la condena a ir al ejército. Y ahora directamente, como había sobornos, pues van a premiar a los policías para que si un policía le trae a un soldado, pues le dan 100.000 rublos. Vale, Sí, entonces con esto, ujú. Antes de dar la palabra, Francisco, después tengo una crítica severa a los 50 días. Esto es como si te pusieran una mano en el traste y vos le dijeras, te doy media hora para que la saques. No funciona así. Sacala ahora. O sea, la falta está ahora. 50 días es demasiado, eso. Francisco. Además que no sabemos si son 50 días efectivos porque uno no puede fiarse. Es decir, llevamos extendiendo las 2 semanas en varias prórrogas y ahora son 50 días y la próxima vez fácilmente nos podrían decir que otros 50. De todas formas, quiero romper una lanza en favor de Ucrania y aunque reconozco que es muy importante que este armamento norteamericano siga llegando, aunque sea financiado por Europa, como está siendo financiado ahora, Ucrania está haciendo grandes progresos. Está utilizando drones interceptores que son capaces de derribar ya decenas de Shahed. Incluso se están desarrollando armas interceptoras para misiles balísticos, creo que incluso hipersónicos, lo cual me parece impresionante. Y por último, están por llegar en las próximas semanas los misiles desarrollados por Ucrania con la financiación y colaboración de Alemania, que serán capaces de alcanzar objetivos incluso en territorio ruso.
Sí, y hay que aclarar que tampoco la decisión, ¿por qué es la decisión de Trump? Porque acá hay cambios importantes. Primero hay cambios internos, ¿no? No es casual que la popularidad de Trump esté cayendo, ¿sí? Y que al mismo tiempo los sondeos indiquen que al menos cerca del 70% de los estadounidenses consultados por Gallup o estén de acuerdo con continuar la ayuda a Ucrania o digan que hay que aumentarla. Es decir, es muy impopular la decisión de acercarse a Putin. Si uno va a la misma encuesta o al mismo sistema de encuestas, la decisión de convertir a Rusia en un aliado llegaba al 8% de los norteamericanos, en la mejor un 14%. Claro. Entonces, se suma eso, se le suma además la pérdida de mercados armamentísticos, porque, digámoslo también, una guerra es la oportunidad de demostrar qué tan buena es el arma que desarrollás. Eso también es otro motivo. Y además, porque hay un punto en el que, como vos marcabas, a Ucrania no le está yendo tan mal como en otros momentos en el frente, y Trump es un hombre es un apostador de casinos y un apostador inmobiliario. Hay un punto en el que Putin no tiene el caballo ganador, por lo que ustedes decían de los problemas que tiene la economía rusa, porque en el frente ya no está avanzando como avanza, porque tiene carencia de hombres, porque tiene que andar importando carne para la máquina de picar desde Corea del Norte o desde Laos o con lo que va levantando en Venezuela, en Cuba, en todo, en el Sahel. Entonces también hay motivos y esto hace que le dé un poco menos de rango a esos cambios de opinión, ¿no? Digo, porque yo te hablo de la ruleta, Trump es una ruleta, pero algunos números están marcados, ¿no? Hay un motivo y una explicación racional para que de pronto se dé vuelta y diga, me estuvo manipulando y con esto cierro. Y también es muy importante entender que dentro, bueno, no me olvido el caso Epstein, ¿no? El caso Epstein fue demoledor para la imagen de Trump. Necesita separar, o sea, distraer del caso Epstein, pero al mismo tiempo dar una imagen de hombre fuerte que no está dando porque no está teniendo demasiadas victorias, ni en la guerra arancelaria, ni en la guerra económica, ni frente a sus aliados. Entonces, vamos a darle una oportunidad a Ucrania para que confíe que esta vez tanto trabajo para no hacer lo que hizo Ucrania, digo, no bombardear ciudades, no cometer masacres, no ser una bosta. Me parece que valió la pena. Esa inversión también la quiero resaltar, ¿no? Ucrania viene haciendo las cosas bastante bien, como para no merecer una recompensa que por suerte estaría llegando y que es algo que tampoco se habla mucho, ¿no? Digo, Ucrania también está haciendo las cosas bien, más allá de resistir. Y bueno, y también con las deportaciones, Trump tiene una crisis interna muy grande. Y luego también, Además, con la visita de Netanyahu y la unión que se ha visto, mucha población de Estados Unidos no está de acuerdo con ese apoyo que le está dando a Israel. Entonces, bueno, esas pero dos cosas. ahí está otra Mm. cosa. También, digo, porque todo tiene que ver con todo, porque si no abrimos el panorama, pareciera como que hablamos de cosas mágicas. También el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente a favor de Israel rompió ese tabú que había sostenido desde la campaña cuando decía, esta no es nuestra guerra, nos tenemos que Mm. concentrar en nuestro propio territorio, no podemos gastar dinero cuando todos sabemos que solamente la operación de Estados Unidos en defensa de Israel y salió por lo menos la mitad del paquete de 10 mil millones de dólares que se anuncia para la venta de armas a Ucrania. Así que se dieron un montón de circunstancias y eso nos permite tener un poquito más de certidumbre respecto a qué es lo que puede llegar a suceder en los próximos días. Francisco, perdón, no ibas a responder vos. No, no tengo nada que añadir, estoy muy de acuerdo a todo lo que estáis diciendo. Alberto ahora ha planteado el problema de las deportaciones y yo creo que este problema está relacionado con el problema del deterioro de la democracia y del Estado de Derecho en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque se ha planteado incluso deportar a ciudadanos estadounidenses
y porque se ha planteado hacer deportaciones ya no solo a los campos de concentración del Salvador, sino a África. Por supuesto, no de ciudadanos africanos, simplemente como lugar que pudiera aceptar a estas personas a cambio de una compensación económica por parte de Estados Unidos. Esto me parece demencial, me recuerda a cierto plan de enviar a las poblaciones incómodas a Madagascar de ciertos iluminados. Ujú. Olga, también cómo vistes esas muertes naturales de algún político que estaba en Kursk ruso. No sé si también cómo lo viste desde ahí o si se ha visto de alguna forma eso. Nosotros estamos aquí con las muertes de todas, de mil. Es que Rusia, yo creo que ya han hecho una infografía que desde que empezó la guerra hay más de 34 políticos o altos cargos rusos de las compañías de esas de petróleo y tal, que han tenido muertes de lo más curiosas, ¿no? Algunos se suicidaban, familias enteras, caían por las ventanas, se ahogaban en los barcos, o sea, hay mil y una formas, o sea, y claro, Ucrania, hoy, por ejemplo, no, hace 3 o 4, el día 10, ¿no? Mataron a un coronel del ejército, de los servicios de seguridad ucranianos. Probablemente agentes rusos, porque ha sido una persona importante para las operaciones de Kursk y para algunas operaciones todavía en los tiempos de la pre-invasión a gran escala en el territorio de Donetsk ocupado. Vale, entonces hoy salió el jefe de la seguridad ucraniana diciendo que han hecho una redada y han acorralado eh, a dos sospechosos del asesinato. Y como han ofrecido resistencia, pues les pasó lo que va a pasar a todos los enemigos de Ucrania. Y se separa, está ahí en la pantalla dando, no sé si tú lo has visto en directo, Floro, el discurso. Está dando Bueno, no he así. visto el discurso, pero he visto la imagen con el fondo bastante llamativo. Sí, entonces él está dando el discurso y tú ves que está detrás de un coche y de repente dice, y va a pasar esto a todos sus enemigos. Y se separa y se ven dos cadáveres ahí en sus espaldas tirados en la calle en medio de la basura. Esto es lo que tiene que pasar a todo enemigo de Ucrania. Y la gente que financia todas esas corporaciones rusas, por supuesto, se merecen las muertes más exóticas del mundo. Y, y eso crea miedo. Nosotros siempre votamos porque en Rusia había una casta de intocables y esa casta de intocables parece que va disminuyendo, ¿no? Ujú. Cada vez se suicida algún intocable, pues mejor, porque los otros sienten miedo y el miedo Ujú. no es buen consejero. Entonces eso crea malestar y se equivocan y hacen cosas raras y todo lo que hace mal tu enemigo te beneficia, ¿no? Putin instaló el sistema Además, antidisidentes de Windows, sí. sí, yo creo que Alberto estaba pensando también precisamente en ese ministro de Transportes que fue gobernador de Kursk Eso y es. que se suicidó misteriosamente, ¿no? Sabemos que hay una ola de suicidios en Rusia entre los oligarcas muy importante desde que Putin llegó al poder. Entonces, cuando Alberto habla de muertes naturales, me parece que no hace falta ni que lo entrecomille, porque es más natural en Rusia que morir desde una ventana. No, lo que me parece extraño es que siga habiendo moscovitas que alcancen los 70 años de edad. No debe de haber muchos. Ujú. Sí, ojo que esto también forma parte de las señales que hacen que varíe el apoyo a Rusia o que se acentúen sus aliados, caso Corea del Norte, que es, digamos, es un retoño de China. Sin China no hacen nada, caso Irán, también es otro que es apoyado por Irán. Eh, que se les estén muriendo tantos como el exministro de Kursk, pero también atraparon a uno que es uno de los que maneja los yacimientos de oro en Rusia, cuando se quería escapar en su avión privado,
Y siempre recordemos que el poder de Putin se asienta es un trípode. Poder militar, oligarcas y pueblo, ¿sí? Cuando el poder militar no está teniendo eficacia, ¿sí? Y está sufriendo purgas, porque de pronto hay numerosas purgas de militares por corrupción. Decir que alguien es acusado de corrupción en Rusia es como decir que su delito fue levantarse a la mañana, ¿no? Es raro. Las temas de corrupción se usan para sacarse del medio a alguien. Ahí tenemos un problema. Oligarcas que se están muriendo, ¿sí? Cuando sube la mortandad de oligarcas es porque también hay una purga y porque hay algún problema de fondo. Ya tenés estas dos patas que están mostrando algunas grietas. Y la tercera pata, yo lo publicaba en un hilo el otro día. El Instituto Levada empieza a encontrar que si bien Putin sostiene un apoyo entre el 70 y el 74% la población rusa consultada que está a favor de una salida negociada, ya no militar, de la guerra en Ucrania, pasó en un año de cerca del 40% al 60%. Es decir, que también hay un hastío importante porque las consecuencias de la guerra se sienten con la gente que empieza a faltar. Falta 1 millón de personas, ¿no? O faltan o volvieron eh, con algunas partecitas menos o con problemitas. Y encima vos tenés 1 millón que se fue, tenés 700.000 en el frente y empiezan a sentirse las consecuencias. Entonces hay que mirar también qué es lo que ocurre en Rusia, porque eso evidentemente va a influenciar las decisiones de Putin. Probablemente, conociendo la personalidad de este muchacho, lo va a hacer acelerar una ofensiva en Ucrania, viendo que es posible un final abrupto, porque Rusia no tolera perdedores y entonces veamos que se intensifica la ofensiva. Las señales ustedes las dieron, ¿no? Esta visita a Corea del Norte, pedir 50 días. A mí no me cabe ninguna duda que es una concesión a Putin, no me voy a esconder en eso. Eh, pero me parece que hay que mirar con mucha atención también lo que está ocurriendo en Rusia. Por más que parezca hermética, hay señales de que no todo está como a principio de año, sino que está bastante, bastante peor. Y no hemos hablado de lo de Azerbaiyán, que también tuvo ahí una crisis con Azerbaiyán hace unos días. Que también es interesante eso, Francisco. No sé si también lo has seguido un poco. Es muy interesante porque la crisis llega hasta el extremo de que Azerbaiyán y Armenia están trabando relaciones impensables hace escasos años, cuando se enfrentaban en una guerra despiadada de agresión de Azerbaiyán sobre el territorio únicamente armenio, aunque no reconocido a nivel internacional, de Nagorno-Karabaj. Es muy interesante porque Putin está perdiendo no solo Azerbaiyán, sino el Cáucaso entero. Tiene un gobierno prorruso en Georgia, pero la influencia de Azerbaiyán, que está respaldada por Turquía y de Armenia, podría darle la vuelta a la tortilla. Ujú. Sí, y además que el acuerdo que llegaron a Armenia y Azerbaiyán para el corredor de Sangre Sur, que conecta las dos partes, los dos hemisferios de Azerbaiyán, se hizo a espaldas de Rusia, mientras Armenia corrobora que se retira de la OTSC, o por lo menos que no va a participar en ninguna actividad. Entonces, tenemos signos de descomposición de la influencia rusa en varios puntos. Yo creo que en los únicos lugares en donde está presente es en África, en donde ha hecho pie bastante bien, y en donde está asociado con China. Más allá de eso, por eso digo, hay que ver otros actores, son a veces mucho más interesantes que el reality que nos propone TV Trump, ¿no? Y también es mi amigo de Maduro también. No sé Amigo, qué bueno, opinas. se acaba de inaugurar una fábrica de municiones de Rusia, y Rusia y esto pasó muy desapercibido, acaba de reforzar su presencia en la base de observación en Cuba, y China también. Así que empezaría a mirar ese eje, ¿no? El eje que reemplaza a Japón, Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora es China, Rusia e Irán. Atención con ese eje porque es mucho, mucho más dañino
que las monerías del hombre de Estados Unidos. Pues chicos, no sé si quieres Sí, añadir alguna cosa más. yo he Sí, escuchado, di. voy a pasaros unos rumorcitos, porque nosotros aparte de las noticias tenemos rumores. Pues uno de los rumores es que, claro, China ya lo han dicho hace más de una semana, ¿no? Que no puede permitir que Rusia pierda esa guerra. Y claro, China a veces dice cosas, pero como que queda siempre en la sombra. Pero aquí hay algunos expertos que dicen que todos esos ataques tan sofisticados que Rusia nos hace últimamente con esa cantidad de Shaheds no son los Shaheds o originalmente iraníes, ¿vale? Que son drones que han obtenido programas, software o electrónica china especialmente Ujú. entrenada con inteligencia artificial. Así que es posible que que sin estar, China está bastante presente y está, claro, porque Rusia es un país que es atrasadete, ¿no? Que se da de grande, pero en realidad sus tecnologías muchas veces no dan, no son lo que parecen, pero lo que hace de forma eficiente y de repente parece que China le está dando a probar sus tecnologías. Y esto espero que lo sepa también la inteligencia norteamericana y se lo pase a Trump. Vale. Para enero se va a enterar. Si te escucha, para enero va a decir, ah, sí. Pero bueno, tiene mucho talento, es tan lento que tiene que decir. Es talento el hombre, sí. Bueno, Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo. A vos, gracias. Un gracias abrazo. a ti, Alberto. Venceremos. Eso es siempre. Esperemos. ¿Mm?